La sostenibilidad no es solo un concepto abstracto, también ha llegado a las empresas y tiene su sitio en la cuenta de resultados. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 167 del martes 14 de febrero de 2023, hablamos sobre, y hoy sí me lo sé, ¿no? Reporting no financiero y memorias de sostenibilidad, que ya lo hemos definido. Yo creí que ibas a decir que vamos a hablar de San Valentín. No, pero también de algo muy amoroso. También es esto, seguro que es amor puro, los reportes no financieros, y esto es amor puro. Pero antes de nada, ¿no? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué me cuentas? Pues mira, primero te voy a comentar que tenemos una oferta destacada que es de Iberia Partnership Manager para Burgos y bueno, también Madrid, Valladolid, Soria, un poco por ahí, que permite también flexibilidad y teletrabajo, bueno, híbrido ahí, que entrar en trabajamediambiente.com y ahí la podéis encontrar. Y esta semana he estado haciendo podcast. Muchos podcasts. Qué raro. He estado haciendo podcast. Antes, justo de grabar esto, estaba grabando la newsletter de Trabajo Medio Ambiente. La semana pasada estuve grabando uno nuevo, que igual ahora decimos de qué va. Todo podcast. Mentescopia también, que está de nuevas, pues todo podcast. Todo podcast. Mandando algún presupuesto de podcast también, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque eso no me ha dado tiempo a terminarlo. Bueno, Juan, ¿y tú qué has hecho esta semana? Yo esta semana hemos estado, entre otras muchas de las cosas que hemos estado haciendo, que vamos a empezar a trabajar como lo que tradicionalmente se llama marca blanca para otra agencia. No es marca blanca como tal. Para quien no lo sepa, marca blanca es que nosotros hacemos, principalmente ahora en la parte de web, nosotros hacemos página web, gestión de dominio, gestión de hosting, y una empresa del sector, del medio ambiente también, que es una agencia, pues necesitaban cubrir esa parte. Y bueno, estuvimos hablando porque les interesaba más que cierta parte de ese negocio se lo vemos nosotros como marca blanca, más que meter a alguien en el equipo, porque al final no es una persona porque que te haga la web, que te gestione hosting, dominio, y bueno, y vamos a empezar a trabajar ahí. No digo no va a ser marca blanca, porque en algunos de los proyectos diríamos que somos nosotros, no pasa nada, esta empresa va a decir, vamos de la mano de estos proveedores nuestros. Y en algunos sí que a lo mejor es marca blanca, por eso es pseudo marca blanca, que no, en principio no lo van a esconder, salvo que alguna vez sea imprescindible esconderlo. Hay gente muy idiota, pero en general no. En general no van a decir que somos nosotros los que vamos con ellos y ya está, de la mano. Pero bueno, que vamos a empezar a trabajar con ellos, que tiene una cosa buena, que nos traen bastante curro, no hay que lidiar con el cliente directamente, por lo menos la parte financiera. Tiene una cosa mala, que se cobra un poquito menos. Pero no. Nosotros encantados a ver que funciona bien. Esperemos que funcione bien. Sí, seguro que sí. Seguro que sí, hayamos trabajado con ellos. Es que es una empresa con la que hayamos trabajado cositas, o sea, seguro que funciona bien. Vamos a pasar el invitado, ¿no? ¿Invitada? Venga, vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Paula Baldó, que es ambientóloga, diseñadora y consultor de estrategia de sostenibilidad y economía circular. Y lo más importante, podcaster en el podcast RSC, Rescate Sostenible Corporativo. Muy buena, Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Paula. Me estabas dando envidia cuando estaba viéndote lo de pseudo marca blanca. A mí cuando me piden eso al revés, me esconden hasta debajo de las piedras. Bueno, no quieren saber nada. Luego fuera de micro te contamos quiénes son. Que son buena gente entonces. Sí, seguramente. Que no lo decimos porque no se lo hemos preguntado, pero si igual se lo preguntamos nos dicen que lo digamos abiertamente, pero bueno. ¿Qué tal estáis vosotros? Mi pregunta, la pregunta que hago a todos. Lo que pasa es que hemos estado mirando los archivos y resulta que tú ya habías pasado por aquí. Sí, hace mucho tiempo. Se cumplen ahora 3 años. O sea, grabamos prepandemia. O sea, esto es tremendo. Es tan grande la diferencia como que cuando lo grabamos yo era treintañera y ahora ya me puedo decir cuarentona. O sea, que imagínate. Cuarentañera.
Bueno, venga, vale, cuarentañera, suena mejor. Bueno, pues ya sabes que la pregunta si alguno lo quiere escuchar, porque es muy interesante escuchar a Paula contar cómo hizo un monopolio de piruletas en su pueblo, que se vaya al episodio 42, ¿vale? Solo escucha eso, el resto que no lo escuchen, que éramos jóvenes, Da igual. no sabíamos lo que sabemos ahora. Pero claro, cuando tenemos invitados que repiten, tenemos una segunda pregunta, que ya te la hicimos. Así que la pregunta es, ¿de qué te quieres jubilar? ¿De qué me quiero jubilar? ¿Qué quieres hacer cuando te jubiles? Uf, no sé si me voy a poder jubilar, soy autónoma, sabéis de cómo va eso, ¿verdad? Bien, ahora, partiendo de eso, creo que... Es que no sé si, realmente, conociéndome, no sé si yo de verdad me podría jubilar al uso, porque yo soy súper inquieta y entonces en cuanto dejo de tener una actividad laboral X, enseguida me empiezan a surgir otras cosas y otras ideas y me pongo a hacer otra cosa. Eso es genética familiar, mi padre es igual y mi madre por ahí anda. Pero creo que si me dejase de trabajar, ¿a qué me dedicaría si me dejase de trabajar? Probablemente montaría una tienda de cosas bonitas. A ver, hay que definir cosas bonitas, porque a mí me parece Cosas muy bonitas bonito tipo, el queso, cosas por bonitas ejemplo. tipo Me parece muy bonito. decoración, papelería, cosas así. Objetos pequeños que sean para regalar. Vale, y ahora, Ni ¿cómo te parecido. ves en el momento de antes de jubilarte? Que esa es otra también. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo me Claro. veo? ¿Cómo? ¿Con qué curro vas a estar haciendo? ¿Vas a seguir ahí haciendo lo que haces Yo creo que voy a ahora? seguir con esto. Yo Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Y espero que sí, vamos. Eso. Dando más charlas a nivel internacional, si es posible. Ahí, eso. Esa es la respuesta. ¿Qué queremos? Sí, claro, en plan, ¿cómo te ves justo antes de jubilarte? En plan, pues Sí, de presidente del gobierno. Oye, a una persona le dijimos que se iba a ver trabajando en el ministerio y terminó, todavía no se ha jubilado, vamos, es más joven que nosotros, pero llegó a trabajar en el ministerio un tiempo. O sea que... Pues nada, yo charlas a nivel internacional. Así Ahí, a que tope. cuando fuéramos a tu tienda pequeñita de cosas bonitas, tendrías un cartel colgado diciendo, no, disculpa, es que me he ido a la COP de no sé dónde, que voy a dar la charla Me he ido inaugural. a Colombia a hacer esta charla sobre tal. Sí, seguro. Vale, pues nada, guay. Muy bien, perfecto. Pues vamos, oye, lo del podcast Rescate Sostenible Corporativo también tenéis ahí a Enoch, que son compañeros de ese podcast. Luego hablaremos al final de ello. ¿Vamos con el tema? Vamos allá. Los que sois habituales a este programa sabéis que cuando suena esta sintonía del podcast y esta sintonía del tema, yo hago una pequeña introducción, cuento algo sobre el tema. Claro, hoy reporting no financiero, responsabilidad social corporativa. Yo de economía no soy, yo estas cosas me cuesta entenderlas, así que me dudo entre si tirarle la pelota a Paula y que haga esta introducción de 30 segundos ella, o directamente ir a saco y decirle, Paula, ¿de qué estamos hablando con este tipo de cosas? ¿De qué estamos hablando? Ahora elige, ¿nos respondes o haces tú una introduccióncita de 30 segundos? Vamos a saco, yo creo. Es mucho más práctico ir a saco. Venga, pues ¿qué es el reporting no financiero? Vale, el reporting no financiero. Voy a empezar por el reporting financiero, por Venga, lo contrario, que es lo más fácil de entender, ¿vale? Hay empresas que por ley tienen obligación de dar sus cuentas. Es por cuestión de volumen, tamaño, volumen de negocio, tienen que hacer sus cuentas públicas al año y presentarlas y dejarlas ahí disponibles. Tiene que verificarlas un auditor de cuentas, bueno, todo eso así muy serio y muy formal, ¿no? Eso es la información financiera. ¿Eso te pilla a ti, Paula, como autónoma? No, gracias a Dios. A nosotros tampoco, ¿no, Juan? No, Que yo sepa, no. El volumen de Vale. facturación es un poquito más grande, el número de socios y accionistas también tiene que ser potente, así que todavía nos cuesta un poco, falta ahí. Pero bueno, la información financiera va por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora desde la Unión Europea se pide que esas mismas empresas que tenían que hacer esa información financiera obligatoriamente añadan a esa información lo que llaman no financiera, que es información crítica a nivel de sostenibilidad. Y la tienen que dar, también la tiene que verificar alguien que sepa del tema y a partir de unos criterios, claro, establecidos. No se pueden publicar así la información así a lo loco, venga, pum.
sino que tiene que haber una estructura y un contenido mínimo. Y eso está estandarizado y todo, ¿no? ¿Cómo hace eso más o menos estandarizado? Sí, lo que tienen que hacer las que son empresas obligadas, sí, está 100% estandarizado. Lo que pasa que es verdad que está cambiando muy rápido y nos están saliendo directivas europeas cada 2 días diciendo, ahora lo hacemos así, ahora mejoras ahora este dato es obligatorio, ahora no sé qué, a partir de ahora los datos sociales nos los aportáis de esta manera. Entonces, bueno, es un momento, este año y el año pasado están siendo unos años un poco críticos en ese sentido. O sea, que es estandarizado, pero los estándares cambian cada 3 días. Es que los están actualizando. Vale. Es la frase, los están actualizando. Esto es como que entras en una página web, estamos actualizando y te sale siempre, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y claro, como has dicho que esto nace del reporting financiero, Uh-huh. ¿qué herencia traes? ¿Sabes? Quiero decir, ¿tiene algo que ver? ¿Lo han hecho las mismas personas? Pues la peor herencia que viene de todo esto y la que más me he encontrado en el trabajo es que esos informes no financieros los hacen las personas que hacían los financieros y los verifican los que hacían los financieros. Igual que Juan has dicho que tú no eres de económicas, imagínate a uno de económicas hablando de sostenibilidad. ¿Vale? Hombre, si ponemos de sostenibilidad económica igual saben. Pero tampoco, sí, tampoco, pero no, tampoco. Pero depende. Pero tampoco. Pero tampoco, exacto. Es el gap, la distancia que hay, ¿no? Entre un conocimiento y otro. Entonces, claro, los primeros años nos estamos encontrando con que la mayoría de la información son los mismos que hacían uno, pues les mandan a hacer lo otro, porque la empresa no tiene ni idea de que hay que saber de determinadas cosas, ¿no? Para saberlo. Y entonces es la peor herencia que estamos teniendo de ahí. Vale, porque esto se hace internamente en la empresa. O sea, se hace internamente y después se manda a auditar, ¿no? Mayoritariamente sí se hace interno, salvo mega empresas y gente con más presupuesto que lo suelen externalizar en las grandes consultoras, en PwC, en EY, en todas estas, ¿no? Accenture, todas estas grandonas, son las que suelen hacer las auditorías de cuentas. O sea, que las consultoras estas enormes que no sabemos lo que hacen se dedican a hacer estas cosas. Entre otras cosas, sí. Ah, Sí. Es una de las cosas que hacen. Esto muy interesante que ha dicho Paula, lo repito para los que estén buscando empleo. PwC, EY es Ernst & Young, ¿y cuál ha sido la otra? Accenture, pues Accenture, también. ¿vale? Uh-huh. Deloitte, bueno. Deloitte, Sí, son que las Big Four, típicas. estas famosas Big Four, que ahora Sí, las Big Four. La cosa es que aquí, por ejemplo, curiosamente en España no se ha notado tanto, pero en otros países estas Big Four han tenido un problema porque hasta hace muy poquito ellas hacían la consultoría y la auditoría. Ah, claro, Y esto eso no es posible. en teoría es incompatible. Y han tardado mucho en separarse. Entonces ahora, evidentemente, la mayoría han decidido quedarse con la auditoría, que es donde ganas más dinero, y que la consultoría la hagan otros. Muy interesante esta parte de compatibilidad también. Que es es normal. más fácil poner pegas que construir. Eso de siempre. Es más fácil, de siempre. Vale. Y Espera, esto es... espera, no, una Juan, pregunta. di. Espera. Cuando has dicho empresas grandes, vamos a decir a la gente lo que son empresas grandes, porque claro, una empresa de 50 empleados a mí ya me parece grande. Y entiendo que esas todavía no están adaptadas a mí, que son todavía es pequeña. 250. ¿Cuánto? 250. A partir de 250. Bueno, tampoco y son varios tan millones enormes, de euros de facturación. ¿Y cuánto? No sé cuántos millones son de facturación, pero son varios millones de euros Hombre, de con facturación. 250 empleados tienes que tener varios millones de euros de facturación para pagarles. O sea que sí. Bueno, no te creas, porque hay empresas que están ahí en la raya y lo que tienen es como mucho pasivo. Entonces, como tienen mucho dinero pasivo, no les toca, bueno, están ahí bailando. Sí, pero bueno, que 250 tampoco es mega empresones descomunales, que 250 tampoco es una locura, no. ¿eh? Aunque si no parezca recuerdo que sí, mal, creo que aquí en Europa se calculaban 20 y pico mil o 30.000 empresas más o menos, creo que eran las que entraban justo en ese rango. Ya son unas cuantas, ¿eh? Sí, son unas cuantas. Vale, y esto que estamos hablando, claro, estamos diciendo como que fuera hace poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo más o menos lleva activo? ¿Desde cuánto se está moviendo este tipo de...? La primera directiva es del... De memoria, ¿eh? No te preocupes. 2013. Por ahí, Vale, 2013, vale. 2000... Sí, por ahí. Bueno, y es que imagino hay varias, que pero sí, irían- incluso puede que antes, de 2013 todavía. Lo que pasa que han ido ampliando al número de empresas que cada vez que renueva la Eso es. directiva, cada vez entran más empresas en el saco. Empiezan como un grupito muy pequeño, de hecho antes eran con 500 empleados, más facturación todavía, y cada vez que la actualizan van bajando y van entrando empresas más pequeñitas. Bueno, no, nosotros somos 5, ¿eh? Igual... Ya llegará. ¿Sabes cuándo os va a llegar? Cuando trabajéis o algo para alguna de esas.
que ese es otro de los efectos secundarios. En el momento en que seáis proveedor de una de esas empresas, probablemente os caiga algo relacionado. Oye, una pedrea, aunque sea una pedrea, ¿no? Sí. Vale, y otra cosa, ¿qué es lo que lleva este reporting? Que estamos hablando de reporting no financiero, pero ¿qué es lo que lleva? Entiendo, claro, cualquier cosa que no se en cuenta, ¿vale? Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que va ahí metido? Bueno, un poco de todo, pero sobre todo va una parte muy, muy, muy importante de cambio climático, es decir, cómo afecta tu actividad el cambio climático y cómo el cambio climático te afecta. Esto se traduce muchas veces en poner pues, datos de emisiones, hacer un cálculo de huella de carbono, decidir y contar qué estrategias estás teniendo para resolver todo lo relacionado con cambio climático y huella de carbono. También se habla de tema de residuos, toda la parte de gestión, sobre todo riesgos, o sea, que esa es una de las partes más complejas, analizar un poquito qué riesgos implica la sostenibilidad en tu negocio y qué riesgos tiene tu negocio hacia la sostenibilidad, hacia el otro lado. Y ver cómo, y contar un poco qué estás haciendo, en realidad, en esos temas. O sea, que es todo ambiental. También hay parte de derechos humanos, también hay parte social. Vale. Pero ahí eso está todavía un poco en aguas y arenas movedizas. Esa última parte, porque así como para sostenibilidad la Unión Europea lo tiene bastante claro qué cosas hay que poner, en la parte social se ciñen a lo que diga la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y eso suelen ser como 10 líneas básicas de seguridad y salud laboral y cosas así. Entonces, bueno, está un poco en pañales esa parte. Vale, me interesa que profundices en esta parte de los riesgos. ¿Por qué hablabas de estos riesgos, de los riesgos que tiene para tu empresa y que tu empresa genera? ¿Cómo se valoran? ¿Y qué entiendes tú por riesgos? ¿Qué entiendo yo por riesgos? Bueno, de esto ¿qué entienden en la Unión Europea? Tengo claro. clientes que podrían discutir conmigo horas respecto a esto, ¿vale? El tema de los riesgos es el enfoque principal de la Unión Europea. Quiero decir, las empresas siempre han trabajado toda la vida sobre qué riesgos implicaba determinadas inversiones, qué riesgos implicaba tener pedir un préstamo, un crédito. Todo eso una empresa interiormente siempre lo ha tenido muy, muy, muy controlado, ¿no? Evidentemente no son todas las personas de la empresa, pero bueno, dentro de las altas esferas de la empresa se suele tener muy controlada esa parte, ¿no? ¿Qué riesgos hay con la competencia? ¿Qué riesgos otros que no se contemplan y de repente se han tenido que contemplar, ¿no? ¿Qué riesgos trae una guerra en tu propio continente, ¿no? Como una pandemia, ¿no? Pues ese tipo de riesgos que no se contemplaban, pues ahora hay que añadir los riesgos que implica el medio ambiente y la sostenibilidad, el cambio climático y cómo puede afectar a tu empresa, lo cual implica que hay que hacer un ejercicio muy interno bastante potente de qué es lo que estamos haciendo de verdad en sostenibilidad. Que ahí es donde está la dificultad. Porque según tú lo estás contando, a mí me están viniendo dos tipos de riesgos, ¿vale? Así a primeras. Por ejemplo, yo que sé, que tenga un negocio hotelero alrededor del mundo y sean a pie de playa y de repente suba el nivel del mar y resulta que haga piscinas en vez de habitaciones, ¿vale? O otros riesgos que puedan ser más a nivel de normativa, ¿vale? Que cambie la normativa ambiental y me obligue a hacer X que implique un impacto económico en mi compañía. Pues ambos dos tendrías que contemplarlos. Tendrías que contemplarlos y además explicar qué estás haciendo para ello. Entonces, bueno, tienes que investigar eso, tienes que estar muy al tanto. En mi caso, yo tengo que estar muy al tanto de, por ejemplo, eso, todas las novedades legislativas que puedan aplicar, europeas y a veces no europeas, porque yo hay veces que tengo algún cliente que trabaja a nivel con Latinoamérica, por ejemplo, y entonces de repente ahí cambia algo y también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. O también eso, los de cambio climático, como ese ejemplo que parece muy exagerado, ¿no? De tengo un restaurante a pie de playa o un hotel a pie de playa. Sí que es verdad que a nosotros nos cuesta verlo porque los seres humanos somos cortoplacistas a la hora de pensar, o sea, nos sale de forma natural. Entonces, yo siempre que pongo el mismo ejemplo, cuando uno monta un negocio, tiene una empresa, no quiere que dentro de 4 años cierre o dentro de 10 años cierre. Cuando uno monta un negocio o tal, está pensando en 20, 30, 50 años. Ojalá lo hereden mis hijos, ¿no? Esas grandes empresas siempre... Claro, sobre todo empresas de 250 trabajadores. Claro. El planteamiento es muy a largo plazo. Entonces, claro, ahí sí que hay que tener en cuenta que los riesgos climáticos que parece que están como en el 2050, 2100, pues a lo mejor, bueno, 2050 ya no es tanto, que son menos de 30 años.
Pero eso, que son en 2100, pues es que nos quedan lejísimos, ¿no? Y a lo mejor hay que darle una vuelta. ¿Y algún otro tipo de riesgos que se te ocurra? Pues yo he puesto dos ejemplos así muy de extremos, pero... No son tan extremos, ¿eh? En realidad son bastante habituales. Pero luego, por ejemplo, riesgos que tienes que considerar, que la propia actitud de los empleados. Me explico un poco mejor. La realidad es que hay muchas empresas, sobre todo en algunos sectores, que les cuesta mucho conseguir talento si el talento es joven. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, jóvenes más jóvenes que nosotros, ¿vale? Seguimos siendo jóvenes, pero me refiero a mucho más jóvenes que nosotros, a recién titulados y cosas así, buscan empresas, por ejemplo, que tengan los valores muy claros y que vayan alineados con sus propios valores. ¿Qué pasa? Que si de repente te vas a encontrar con que no cubres los puestos de trabajo que te interesan, ¿cómo lo enfocas? Claro, eso es un riesgo no financiero, ostras, pero es potente. Es un riesgo claro. no financiero. Claro, es que Es a lo un riesgo no mejor financiero. muchos ambientólogos no quieren entrar a trabajar a Repsol o a Endesa. Por ejemplo, porque no va alineado con sus propios valores. Ostras. Y no tienen por qué ser ambientales, incluso pueden ser sociales, ¿no? También. Y de hecho, todos sabemos que hay un montón de portales de empleo ahora con Internet, que es todo maravilloso y lo puedes saber todo, pues que puedes incluso saber cómo tratan a otros trabajadores de una empresa buscando por Internet una pequeña búsqueda. Igual que yo recuerdo perfectamente que cuando yo empezaba a buscar trabajo, yo hice entrevista, por ejemplo, en Deloitte, fue una de las que hice hace muchos años. Y yo no tenía ni idea ni de qué hacían en Deloitte, porque tampoco lo tenía claro, ni qué tal se trabajaba allí. Porque de aquella no había forma, o conocías a alguien trabajando dentro o no lo sabías en persona. En cambio ahora tú coges en un Twitter, en Facebook, me da igual, cualquier red social y dices, oye, voy a hacer una entrevista de trabajo en este sitio. ¿Alguien ha trabajado aquí? ¿Saben qué tal? ¿Saben qué ambiente hay? No sé qué. Y lo tienes. Lo tienes. Y la gente eso cada vez domina más. A mí yo tengo clientes que se me dicen, es que no quieren trabajar. Y yo pensando para adentro, no es que no quieran trabajar, es que no quieren trabajar aquí, que es diferente. Tampoco se lo puedes decir, pero... Claro, no se lo puedo decir, pero a lo mejor hay que plantear. Por ejemplo, un riesgo que va a tener que considerarse. En breve va a ser obligatorio poner la cantidad económica en las ofertas de empleo. No sé, si sabes tú exactamente la fecha, que siempre estás más al tanto No de esto recuerdo, que yo. creo que, no sé cuándo entra en vigor la obligatoriedad, pero creo que 1 de enero de 2023 será uno de los plazos. No sé cuándo empieza a ser... Por ahí. No sé cuándo empieza a ser obligatorio, pero... Hostias, Enoch, entonces igual en trabajaenmedioambiente.com empieza a poner menos ofertas, ¿eh? Porque no vas a poner algo que sea ilegal. Bueno, el caso es que va a ser obligatorio publicar el sueldo de verdad. No un rango de sueldos como publican algunos o salario a convenir como hacen la mayoría, ¿no? O según valía, que esa es una de esas maravillosas mentiras de las ofertas de empleo españolas. Es obligatorio poner qué es. Según ¿no? convenio. Ahí sí está puesto. Según convenio, según convenio, sí, claro. Bueno, no vamos a debatir esto porque puede estar ahí mucho rato, que yo para eso soy muy radical. Que tengo yo contratos antiguos de según convenio, que tela. Pero vamos, que es un riesgo también, porque la gente lo va a ver, ¿no? Y lo va a saber claramente y va a decir, pues por esto no me muevo. Vale, y todos estos riesgos que estamos diciendo, ahora estoy pensando a nivel financiero de la empresa esta que están haciendo el reporting, ¿se traducen en valoraciones económicas? Estoy pensando en seguros, estoy pensando en este tipo de decisiones a gran escala a nivel... Es no financiero, sí, pero afecta a la pasta de la empresa directamente. Claro, exactamente. Por eso también la Unión Europea lo pide, ¿no? Algunas sí, sobre todo cosas con riesgos de cambio climático y tal, según en qué sector y qué empresa esté trabajando, sí que está empezando a plantearse seguros un poco a largo plazo y mirando a ver, porque también para inversiones. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto ahí todavía ahí en el aire. No voy a decir de quién porque todavía es un poco pronto, pero es una empresa que invierte. De hecho, esta no fabrica, esta invierte en renovables. Es una empresa de inversiones renovables y ahora ya está empezando a estudiar qué va a pasar cuando acaben su vida útil los aerogeneradores o las placas solares del sitio donde inviertan, porque eso para ellos es un riesgo económico. Y que, por ejemplo, que ahora mismo no haya una salida clásica ni clara siquiera de qué va a pasar con esos elementos, pues para ellos es un riesgo económico muy importante que tienen que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la inversión, porque ellos también no invierten a 1 año, 2 años vista, ellos invierten a 20, 30, 40 años vista. Entonces sí que se toman decisiones, pero poco, todavía poco, porque también les está costando ver cuál es el problema.
Y luego es muy difícil a veces algunos riesgos traducirlos a dinero, que sería lo ideal, ¿no? Sería lo fácil. Hay una técnica que es de ecocostes ambientales, pero es súper, súper difícil y muy costosa de aplicar. Entonces, les suele dar pereza. Ya les da pereza pagar la memoria. Si para encima se lo quieren traducir a dinero, uff. Claro, yo es que estoy pensando que muchos seguros normales, en plan, el seguro del coche, tiene una coletilla enorme, salvo catástrofe natural. Todo riesgo salvo catástrofe natural, dices. Hostias, y aquí es al revés. Aquí es que hay que asegurar esas catástrofes naturales. Catástrofes. Claro, Mira, os voy a poner un ejemplo, me acabo de acordar. Hace unos años me pidió una empresa de aquí de Asturias, que a ver si le podía hacer un análisis de la contaminación que había en una zona en los que ellos iban a poner una nave industrial, porque la empresa que les hacía el tejado de la nave industrial les daba 20-25 años de garantía, por poner una cantidad así, salvo que hubiese unos niveles de contaminación muy altos en el alrededor, porque entonces no podían garantizar que el tejado se mantuviese en las condiciones suficientemente buenas si había esos niveles muy altos. Y claro, justo la nave estaba en una de las zonas de aquí de Asturias más problemáticas a nivel de... Estaba al lado de una de las de Agoño, cerca de la térmica. Entonces, claro, el nivel de contaminación que había, sobre todo de partículas, que era lo que les preocupaba a los de los tejados, pues... y ahí, mira, una garantía reducida. En vez de una garantía de 20-25 años, creo que se lo dejaron en 10. Bueno, pues... Yo recuerdo de hacer estudios de análisis de suelos, de contaminación de suelos, para venta de parcelas, precisamente por eso. Porque, bueno, pues me vas a vender un terreno que quiero saber si está contaminado antes de comprarlo. Muy interesante. Vale, y ahora otra pregunta con esto. Claro, tú estás poniendo riesgos y has dicho que esto es público. Sí. Claro. Las memorias de estas son públicas. Claro, o sea, yo me voy a la competencia como locos mirando las memorias del resto. Por dos motivos. Lo primero, para tener información de esa empresa y poder aprovecharla en mi beneficio, pero por otro lado es, oye, a lo mejor ellos están valorando cosas que nosotros no, y por eso ellos tienen un precio más caro o más barato. En plan, oye, es que ellos cobran más, ¿por qué? Y dices, igual se me está escapando algo que por eso es más barato o más caro. ¿Sabes? O sea, lo primero, eso, por ver oportunidad de negocio, pero después por cotillear qué están haciendo otros. Y al final, coño, estás haciendo un trabajo que a ti te puede ayudar como empresa y lo está aprovechando otra empresa de tu mismo sector, que es competencia directa. Esto no hay manera de salvarse, ¿no? Aquí... Es muy difícil, porque además las memorias, que eso es otro de los fallos que suelen tener la mayoría, y yo insisto mucho cada vez que tengo que hacer una, es el que lo tiene que leer, lo tiene que entender. Y no te lo va a leer solo la competencia, que la competencia puedes hablar de cosas muy de nicho y con terminología muy del negocio y lo va a seguir porque trabaja lo mismo. No, lo tiene que poder leer la madre de Enoch. Lo tiene que leer la madre de Enoch y decir, entendido perfectamente cuál es el problema. ¿Vale? Lo que tiene que poder entender cualquiera. Y ahí también está otra de las dificultades, ¿no? Que no se acaba de hacer. Pero sí que es verdad que me pasa que todos mis clientes, una de las cosas que me mandan cuando me mandan a hacer o la mayoría es, mira, estas son las memorias de la competencia. Hemos estado mirando las memorias de la competencia y hemos visto que han hecho esto. Lo hacen ellos por mí, o sea que yo lo agradezco, la verdad, porque oye, me ahorran un rato y ya está, porque así lo miro. Pero sí que es verdad que muchas lo hacen directamente. Lo que pasa que también es verdad que si no lo han hecho nunca, les cuesta también entender lo que hay. Y qué es lo que les aplica y lo que no. No, pero eso, que eso está bien, que si alguien ha trabajado, o sea, guay, que yo eso no lo veo. Lo tienen que hacer, creo que son 6 meses después de que se publique, o sea, después de que se haga, las que tienen obligación anual, es en marzo, juraría que es cuando la tienen que tener ya abierta al público o algo así. Y si tú haces la memoria, la haces regulinchi, vamos a hacer, no decir mal, pero porque no sepas o porque omitas información, por cuál de los motivos. Eso después, ¿quién te lo valora y te dice, oye, no estás teniendo esto en cuenta en tu empresa? Porque claro, es decirle a la empresa, oye, no estás teniendo esto en cuenta, tenlo en cuenta, pues si no tu empresa se va a pique. Me parece que es como, o sea, que es un funcionario de la Unión Europea, ¿quién revisa eso? Ahora mismo lo hacen los mismos que hacían las auditorías de cuentas, pues hacen las auditorías de las memorias no financieras. La gente que nos está escuchando no está viendo tu cara, Juan, pero la puedo describir perfectamente de, oh cielos, qué horror, ¿no? Claro, es que si has dicho que no lo puede hacer el que hacía las cuentas, no lo puede valorar el que valoraba las cuentas.
Pues hasta ahora los verificadores son así, pero sí que es verdad que están saliendo empresas de verificación muy potentes que se están formando, se están preparando y están trabajando en que puedan hacer verificaciones buenas y de verdad. O sea, porque lleva la verificación por parte de estas empresas, las Big Four Y estas, tiene que ser un tercero totalmente aparte. y luego la verificación oficial que le hace un funcionario de turno. No, con la que hagan la de auditoría de cuentas, en Vale. teoría valdría. Bueno, auditoría de cuentas, el que verifique, vamos a decir verificador. De Vale. hecho, todavía hay debate sobre qué requisitos y qué condiciones Vale. tiene que tener O sea, un verificador de memoria. Vale, que la administración no valora, simplemente ve que estén los términos cubiertos, pues ya está, están Esté cubiertos. cubierto y ya está. Que ahora tú lo Sí. hagas mejor o peor, allá tú. Vale. Sí. Vale. A ver, la realidad, y yo voy a ser muy sincera, a mí hay clientes que me dicen, mira, Paula, esto por mucho que tal no lo voy a meter en la memoria. Pues ya está. A mí me lo dicen. Por muy pesada que te pongas, Paula, además alguna vez me lo han dicho literal, por muy pesada que te pongas, lo siento, pero esto no lo voy a meter porque no quiero que la competencia no lo vea, no quiero que mis clientes lo vean, no quiero que quien sea lo vea, ¿vale? Cualquier cosa. Porque es muy delicado. Me dicen, es que es información muy delicada. Y yo, bueno. Lo que pasa es que esto imagino que también se irá creando la cultura de estas memorias. Y digamos que se irá con los años y se irá haciendo cada vez más común y se irán viendo las de la competencia y llegará un momento que será como lo normal, como entre dentro de un cierto... Como las auditorías de cuentas. Al principio costaba mucho de decir a una empresa claramente he facturado esto, he ganado esto, he gastado en esto. ¿Qué es lo que tiene al final una auditoría de cuentas? Decir los números tal cual son. Entonces, pues irá poco a poco. Lo que pasa que primero empiezan las empresas grandes, luego empiezan la Unión Europea, que decía, a reducir el tamaño de la empresa a la que está obligada, y luego esas son las que luego llegan detrás y dicen, oye, tu proveedor, que es que yo tengo que poner mi memoria y necesito que tú me des información porque me afecta lo que tú hagas a mi memoria. Vamos a entrar un poquito en esto, porque claro, estamos ahora, de momento estábamos en unas empresones ahí súper gigantes, pero de repente hemos bajado un escalón bastante grande y hemos llegado a empresas de servicios. Claro, ¿cómo afecta esto? ¿Esto es como parecido a las ISO 9000, ISO 14000 que te dicen tú que eres proveedor mío? Pues literalmente no, pero sí. Sí, al final va a pasar. ¿Por qué? Porque se supone que tienes que dar y tener en cuenta todo el ciclo de vida del negocio y toda la cadena de suministro, a ser posible, y tenerla analizada y controlada. Entonces, la única forma de tener la cadena de suministro controlada es que la propia cadena de suministro vaya haciendo su propio control y luego te diga lo que ha hecho. Claro, o sea que nosotros, imagínate nosotros en nuestra agencia de comunicación y marketing, claro, es verdad, nosotros no es producto, pero alguien nos podría decir, oye, ¿qué huella de carbono? ¿Qué huella de carbono tenéis? Claro, o sea, no lo podían Incluso decir. Para compra pública verde se va a obligar en muchos casos también tener este tipo de información. Para licitaciones y así va a haber poco a poco cada vez más. O sea que si un impresón de esos nos encarga la página web, lo mismo nos dicen, vale, y me tenéis que desglosar. No, o al revés, o nosotros tenemos que estar pendientes porque nos lo van a pedir luego y no lo vamos a haber metido en el presupuesto. Claro, mira, es como esto tan... Mira, con el kit digital, que ahora todo el mundo sabe de qué va el kit digital, ¿vale? Uno de los requisitos obligatorios de las webs del kit digital es que tengan la AA de sostenibilidad, de accesibilidad, perdón, no de sostenibilidad, de accesibilidad. Lo que pasa es que yo lo tengo asociado. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué tengo que hacer la web accesible? Pues es que las propias administraciones públicas tienen por ley que tener la página web accesible. Claro. Luego no es verdad, ¿eh? Pero bueno. La ley es lo que dice, hay un Real Decreto maravilloso que es lo que dice que cualquier página web de una entidad pública tiene que cumplir los criterios de accesibilidad. ¿Qué hacen ellos? Pues todo lo que vaya con kit digital, pues tiene que tener el criterio de accesibilidad. Bueno, nosotros también. Si lo están pagando ellos, me parece lo pagamos perfecto. Nosotros y tal. Pues esto es lo mismo. Al final va arrastrando todo hasta el pequeño. A ver, los más pequeños nos tardará, pero no mucho, no mucho. Bueno, pues aquí en España el tema es que todavía estamos un poco... verdes, nunca mejor dicho. Sí, luego hay mucha información que cuesta porque, no sé... Yo, por ejemplo, hay memorias, yo me encanta ver memorias de sostenibilidad de empresas europeas grandes, potentes, porque hacen cosas, aparte de estéticamente chulísimas y muy bien contadas, tienen unos ejercicios de transparencia alucinantes, que a mí el que más me gusta es la nueva obligación de poner todos los directivos y todos los que mandan ahí en la empresa y con su fotito, su nombre y un mini resumen de su currículum.
para explicar por qué esa persona está ahí, o sea, sobre todo son consejos de dirección, de administración, por qué esa persona está ahí, qué hace y qué aporta. Y ahí no puedes poner porque es mi cuñado el no sé quién. O es mi sobrina. No. Entonces, claro, está muy bien porque, claro, se supone que eso también es un riesgo, ¿no? Tener a alguien dirigiendo un área de una compañía en la cual pues no está ahí porque es el sobrino de, el amigo de, el primo de, ¿no? En cambio, y si no aporta nada, es un riesgo, pues también se contempla y lo ponen. Quedaría súper chulo que tú pongas los cargos directivos y en la propia memoria ponga, es un riesgo para nosotros tener aquí a esta, pero es que no la tenemos que tragar con patatas porque es la hija del jefe, pero que es o el hijo... No, perdón, es el hijo de la jefa. Coño, ¿por qué siempre la mala es la hija del jefe? El hijo de la jefa. Sí. Por ejemplo, sería muy simpático. Ahora todavía no, pero sí que es verdad que es curioso, ¿no? Que además ves gente, eso, pues que te demuestran un poco que la directora del departamento financiero es economista con tantos años de experiencia, que ha estado trabajando en no sé dónde, que ha hecho tal, que ha hecho cual, y dices, bueno, pues sí, esta tía está aquí porque sabe, ¿no? Y porque tiene que estar. Pero eso aquí va a costar. Es otro ejercicio que va a ser obligatoria esa información, ¿eh? Pero va a costar. Porque ha sido ministro. Bueno, menos mal que nosotros, hasta que tu hijo mayor, Juan, tenga edad de trabajar, todavía nos queda, ¿eh? Os queda. Sí. Puedes hasta ir diciéndole, vete estudiando por aquí. ¿Qué es lo que nos hace falta? En nuestro caso, pues ambientólogo, biólogo. En nuestra empresa somos todos del sector, ¿eh? Somos de marketing, pero somos del medio ambiente todos. Luego te vas a ir de letras, ya verás. Puede ser. Bueno, Juan, mientras que no me salga fascista, lo demás me da igual. ¿Quieres entrar en algún tema más concreto de las memorias o...? Yo creo que no, le hemos dado un repaso bastante grande. Además, le iba a preguntar a Paula que nos diera algún ejemplo que no fuera de medio ambiente, pero es que no lo ha dado con el tema de las contrataciones y demás. Entonces, no, en principio no... Creo que está todo resuelto por mi parte. No sé si se nos ha quedado algo pendiente, porque, a ver, ya la siguiente es cómo se hace, pero es que eso, de verdad, no... Seguro que en vuestro podcast de RSC, seguro que lo vais contando, entonces... Uf, un montón. Bueno, pues nada, pues terminamos, Paula. Haznos un poco de spam de valor, no solo del podcast de Rescate Sostenible Corporativo. Bueno, empiezo por el podcast primero. Venga, el podcast todos los lunes, ¿no? Decíamos que teníamos podcast todos los lunes, que Enoch me ha liado, ¿vale? Esto es la realidad. O sea, Enoch me ha liado. Sabe que soy fácil de liar y entonces además se ha aprovechado de la circunstancia. Entonces, pero no me ha liado. Y la idea un poquito es que, pues eso, la gente que se pierde un poco en temas de sostenibilidad en la empresa, que es normal y es totalmente respetable, ¿vale? Perderse porque para llegar a saber todo lo que hay que saber se necesitan años de experiencia, estudios adecuados y haber hecho muchas cosas. Entonces la idea es un poco que la gente que está ahí perdido pues encuentre un poco el faro, ¿no? Que ilumine un pelín hacia dónde tirar y dar un poco ayudas. Y eso va a ser Rescate Sostenible Corporativo a partir de hoy. Bueno, hoy. De hoy que grabamos, porque cuando nos escuchen ya habrá 2 episodios o 3. 2 episodios más, así que imagínate. Y ahora a nivel personal, spam tuyo. A nivel personal, pues bueno, yo que os cuento de mí que no sepáis ya. Profesional. Que no sepáis. Nosotros sí, pero cuéntaselo a la gente que nos escucha, Paula. Bueno, vale, claro, porque el programa ese 40 y pico fue el 47, ¿no? Fue en 2020. 42. Ya se habrán cansado. Bueno, yo trabajo voy a decirlo ya como vas a llamar a partir de ahora, en Viral, ¿vale? En inglés, en Viral. En Viral, escrito con 2 L's en español. Pero es en Viral. El nombre va a ser en Viral porque yo os dije que quería hacer conferencias internacionales y el nombre de mi empresa está en inglés y hay que acostumbrarse a decirlo en inglés. Así que soy consultora de sostenibilidad. Mi especialidad precisamente es ese análisis estratégico que hace falta para ver una empresa desde la perspectiva global, desde un enfoque como muy desde arriba y de ahí ir desgranando lo que se puede hacer en sostenibilidad sin volverse loco, ni loca, ni gastarse un dineral. Ese es mi trabajo, que disfruto mucho, y hacer memorias de sostenibilidad, lógicamente, entre otras cosas. Y te iba a preguntar, fíjate, aquí es spam de valor, pero te iba a preguntar, ¿qué tipo de cliente y de empresa tienes? Porque a lo mejor hay gente escuchándonos con 5 trabajadores, o con 2, o con 10, o con 50, o es una administración, o es una empresa privada. Claro, para que sepa, oye, ¿yo puedo contactar a Paula o no? Pues sí, la verdad que cualquiera. La realidad es que tengo clientes que es una autónoma ella sola,
tal cual. Y, por ejemplo, hay una chica que de hecho es una autónoma artesana que se está planteando hacer cálculo de huella de carbono del producto de artesanía que hace. Vale. Y estamos desde ese punto hasta bueno, el cliente más grande que he tenido ahora mismo probablemente sea Grupo AN, que es la cooperativa, una de las cooperativas, la tercera más grande de España de agricultura. Y en el medio todos los rangos que queráis. Y luego lo que decía antes, que también me cogen muchas veces, como me vais a encontrar también como marca blanca escondidísima. Porque también me pasa muchas veces que hay empresas de consultoría que como no saben hacer lo que yo sé hacer, pues me contratan a mí, me dan un correo de empresa, de su empresa, y está ahí Paula Baldó pues a nombre de esa otra empresa. Pues ya está. Pues muy Que de bien. todo. La administración también, pero menos. Tengo que reconocer que soy perezosa para trabajar con la administración porque sus plazos y formas de pago no encajan con mi vida de autónoma. Ni con la de la mayoría de los autónomos. Tenemos gente que hemos cogido nosotros a hacer la página web de esa institución y esa empresa porque no, o sea, quien se lo hacía no quería facturarles como... Y por algo somos nosotros empresa también. ¿Ves? Por eso. Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias, Paula, por venir. Nada, yo encantada. Si Muchísimas- me lías fácil, ¿no? Que ya lo sabes, me lías fácil. Muchísimas gracias, Paula. Hasta luego. Venga, hasta otra. Hasta luego. Bueno, y el programa continúa y esta semana sí que tenemos con nosotros a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo No, vas? muy bien. Bueno, sobreviviendo. Que la semana pasada ahí no te tuvimos, pero esta semana ya has vuelto aquí con el programa. ¿De qué vamos a hablar, no, Luis? Pues creo que nos va a contar un poco, porque ya hemos hablado alguna vez de cálculo de huella de carbono, pero claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los proyectos agropecuarios? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, el tema de los proyectos agropecuarios pues es bastante más complicado, ¿vale? Si entráis de hecho en la página de la oficina de huella de carbono del ministerio, vais a ver que realmente sí que hay no sé, pues una Excel o un formulario desde el cual podéis más o menos hacer ese cálculo, pero solo para estaciones agrícolas. Pero no existe para la zona ganadera, ¿vale? Y es que realmente la huella de carbono... Espera. O sea, Sí. que para agrícola sí, ganadero no. O sea, como si el ganado no produciera CO2. Manda narices. A ver, no se trata de que no produzcan. Evidentemente ellos lo tienen, evidentemente ellos saben que producen, ¿vale? El problema es que todavía no han sacado las guías y no han sacado todavía pues un modelo, ¿vale? Que digamos que trabaje. Joder. ¿Vale? Entonces sí que es muy complicado. Todavía no hay algo que esté trabajado y de hecho si os fijáis los proyectos de compensación que digamos que se están presentando son todos a nivel forestal, es decir, se hace ese proyecto basándose, esto ya lo hemos comentado alguna vez, en función del tipo de árbol, el tamaño de la plantación, etcétera, que se va a trabajar, efectivamente. Pero claro, también podemos saber que realmente en el suelo, ¿vale? Y si se trabaja a nivel agrícola adecuadamente los suelos y se trabaja de una forma adecuada, de una forma sostenible, pues evidentemente también se está fijando carbono en ese suelo. Pues entonces, ¿cómo hacer para poder compensar? Es algo en lo que se está trabajando a través de una empresa con la que colaboramos, que se llama Broker Carbon Farmers, en la cual se van a empezar a trabajar estos proyectos de compensación, los cuales pues evidentemente se estiman cuánto va a ser el CO2 que se puede compensar y cuál es y también evidentemente se resta a esa estimación inicial cuál es la huella de carbono que la propia actividad agropecuaria está generando. Claro, eso, o sea que está muy bien decir. O sea que aquí la clave es que se mide la huella de carbono, pero se mide tanto la que produce como el que fija, y se hace una resta y sale, ha fijado tanto, pues eso es crédito de carbono, ¿no? Que se puede utilizar. O sea que se usa la huella de carbono, pero o sea, aquí al revés, aquí tiene que salir negativa, tiene que salir que ha sido menos que la que se ha producido. Claro, evidentemente. También
digamos que para que esto sea negocio, ¿vale? Evidentemente tienen que salir los números, ¿no? De cuántas hectáreas se van a trabajar, cuántas cabezas de ganado se va a trabajar. Hay muchas cuestiones que entran en juego. Tú date cuenta que realmente para hacer ese análisis no es un análisis sencillo. Hay que hacer análisis de esas tierras, hay que hacer análisis también de digitalización, tienes que hacer un análisis de satélite, de cómo está y qué es lo que hay ahí, ¿vale? Y realmente en este proyecto no solo entra la empresa, digamos, matriz, que sería Broker Carbon Farmers, sino también otra serie de empresas que van ligadas al análisis y al proceso de trabajo, ¿vale? Como puede ser Client Biotech o Smart Cloud Farming, también, que son empresas que, digamos, que engloban este proyecto, junto también a GeoInnova. Yo, Luis, espera, te veo disfrutar más con estos temas que cuando hemos hablado de cálculo de huella de carbono de un edificio, que es como suma, resta, pim, fuera. No, lo que pasa es que es más complicado, es algo que realmente es novedoso, ¿no? Todavía se está trabajando en ello. Tú date cuenta que a la hora de hacer el cálculo te enfrentas contra, no vamos a decir enfrentar, ¿vale? Digamos que como técnico vas a tener enfrente a un promotor que puede ser un gran promotor que realmente no tiene conciencia de lo que se está haciendo en su finca, digamos, en sus fincas, ¿no? Y realmente no tiene una contabilidad exhaustiva de todo el modelo y de todo el proceso de trabajo, y hay otros que realmente que sí. Aquí la idea es evidentemente trabajar con aquellos que sí que tengan todo este proceso de trabajo bien digitalizado, ¿vale? Bien, digamos, enumerado, bien trabajado, que trabajen siempre con modelos de sostenibilidad y que realmente después, digamos, que los números acompañen, ¿vale? No solo que la huella de carbono sea interesante, ¿no? Sino que realmente el proceso de la compensación, ¿no? De lo que son los créditos de la huella de carbono, de compensación, pues también acompañe. Imagino que tendrán que ser instalaciones agrícolas ya de un tamaño, no van a ser mini instalaciones, porque si no todo el trabajo que hay que hacer de análisis tiene que ser tremendo. Sí, estamos hablando de cientos de hectáreas, ¿vale? O sea, los proyectos de absorción que se están manejando son de cientos de hectáreas. A ver, digamos que 500 hectáreas, el primero creo que está en unas 215 hectáreas, creo que está en una cosa, si no me acuerdo, que fue el primero que hemos evaluado, que creo que se llama el proyecto agropecuario El Guindal, pero digamos que en estos momentos están barajando proyectos muy grandes y que van a superar las 1000 hectáreas. Es que tiene sentido, porque al final vuestro trabajo, no voy a decir que es el mismo en 100 hectáreas que en 1000, pero entre comillas es, bueno, una vez que pone la maquinaria a trabajar, la pone a trabajar, y casi que se hace con un poquito más, se hace el cálculo de huella de carbono de una instalación agropecuaria. Hombre, entiendo que que si es de 1000 no cuesta 10 veces más que si es de 100. Claro, bueno, tú date cuenta que al final la parte agrícola yo creo que es más sencilla, ¿vale? Sí. Porque está más instrumentalizada en todos los términos, ¿vale? La parte pecuaria, ¿no? La ganadera es más complicada, ¿vale? Tú date cuenta que ahí entra, o sea, si quieres hacer bien ese cálculo, vas a trabajar, bueno, un montón de datos, desde qué tiempo de pastoreo tiene cada categoría de terneros o de novillos o digamos, la res que estés trabajando, si realizan fertilizaciones, qué piensos comen, ¿vale? Dependiendo también de la edad que tenga, pues evidentemente comen unos, comen otros. Claro. Realmente si se utilizan aditivos, qué estiércol y qué gestión de estiércol realizas, ¿vale? Realmente hay mucha información que debe de englobarse, además de la del propio transporte, de la propia actividad, ¿no? que electricidad estás consumiendo, etcétera. Es muy importante tener un montón de información y tenerla bien hilada, ¿vale? Es decir, como qué proceso ha tenido ese ganado, cuándo has comprado, a qué cabezas has comprado, a qué edad la has vendido, y qué es lo que ha pasado con esa res durante todo el proceso de gestión. Es bastante importante tenerlo bien atado y controlado. Entonces, bueno,
eso puede ser complicado. Una cosa, Luis, esto no es posible con macrogranjas ni con cosas así, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de agricultura y ganadería, sobre todo en extensivo, bien. Sí, o sea, realmente. Con olivar de regadío y macrogranjas de cerdos no se puede, ¿no? No, realmente es claro, evidentemente no tiene mucho sentido hacerlo ahí. Vale, no. Cuando hagas el balance no te vas a ir. Sí. Aquí, bueno, lo interesante también es después empezar a conjugar todo lo que va a ser esto, ¿vale? Y los nuevos modelos alternativos de producción energética, ¿vale? Claro, hay que intentar ir hacia esos sistemas. Al final, la agrícola intensivo y todo lo que conllevan, es que, no sé, bueno, por lo menos a mí me parece que realmente hablar de bici, del el paisaje de la bici, etcétera, o sea, estamos hablando de un cultivo que no es milenario, ¿sabes? Que realmente que lo están metiendo ahí intensivo y que, bueno, pues porque metan ahí unas placas, pues mételas adecuadamente y puedes hacerlo de una forma sinérgica, que puedas utilizarla, que puedas trabajar ambas cuestiones, ¿vale? Que es que no es todo eso, y que realmente no estás también deteriorando, es un país, o sea, un paisaje muy antropizado también. No le tires de la lengua con esto que hacemos el programa entero. En vez de la sección hacemos un programa, Luis. No, pero por lo menos me ha quedado claro que no es proyectos tan sencillos y que llevan mucho. No, de sencillo nada. Después, evidentemente, todo pasa por certificaciones, todo pasa por sellos de calidad. Realmente no es un proceso sencillo todo lo que se está haciendo. Que va. Bueno, Luis, ahí estamos. Pues muchas gracias. Un placer, como siempre, Luis, este tema tan interesante. Y seguro que en algún programa profundizamos alguna vez en estos temas. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, Enoch, ¿nos vamos o qué? ¿Nos vamos? Déjame que te recomiende un podcast. Venga, hombre, vale. Pero aparte del de rescate sostenible corporativo, quiere decir que por si acaso no haya quedado claro que tú tienes que escuchar rescate sostenible. Sí, pero es que esos son dos programas. Ese lo vas a escuchar rápido, ¿vale? Entonces, ahora después otro podcast que lleve más. Vale, Fotografiando la naturaleza, de Xavi Vicient. Bueno, vale. No sé cómo se dice. De todas formas, Enoch, la ley dice que hasta que no tienes 4 programas, no es un podcast. Ah, pues entonces nos falta ley de uno Milcar. Todavía, ¿eh? O sea, creo que era la ley de Milcar, dice algo así. Entonces todavía no sois un podcast oficialmente. Nos falta uno todavía. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, eso. Muy interesante. Fotografiando la naturaleza, de Xavi Vicient. Si te gusta el tema de fotografía de la naturaleza, yo te lo recomiendo. Está muy chulo. Va, pues genial. No soy yo muy fotógrafo. Bueno, sí me gusta, pero no tengo yo mucha gracia. Yo es que para las cosas artísticas tengo poca gracia. Entonces... Bueno, venga, nos vamos. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Cada vez que nos opináis, que nos comentáis, que nos proponéis temas, que nos proponéis invitados, pues muchísimas gracias, que se agradece un montón. Y bueno, ya sabéis que siempre que nos proponéis cosas, intentamos cumplirlas. O sea que ya sea por redes sociales, por el canal de Telegram que tenemos, de Actualidad Empleo Ambiental también. O sea que siempre estamos ahí pendientes. Muchas gracias. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental. Nos escuchamos. Adiós.